una sesión maratónica que se extendió por más de 20 horas, el nuevo régimen de impuesto a las ganancias se aprobó por 241 votos que fueron aportados por el Frente de Todos, Juntos por el Cambio, Interbloque Federal, Unidad por el Desarrollo, Acción Federal y el Movimiento Popular Neuquino. Pasadas las 9 de la mañana, un Sergio Massa cansado lo festejaba como un triunfo personal. Para nosotros hoy es un día de una enorme satisfacción. ¡Gol de Racing! ¡Gol de Racing! ¿Por qué tanta alegría, Sergio? Bueno, sabemos que esta fue su gran jugada política del año y el golazo lo logró con una aceptación casi total en diputados. ¡La hicimos! ¡Sí! La reforma de ganancias beneficiará a alrededor de 1.267.000 personas entre trabajadores y jubilados, con lo cual quedarán exentos del pago de este tributo el 93% de los trabajadores. ¡La puta! ¡Que vale la pena estar vivo! Uno podría imaginar por el resultado que todo fue color de rosas y los diputados y las diputadas de cada bloque se abrazaron y rieron en un día de amor y paz en el Congreso. Bueno, vayan a Finlandia si quieren eso. Yo necesito amor, comprensión y ternura. Acá, aunque estemos todos de acuerdo, nos peleamos y con ganas. El clima durante casi toda la sesión estuvo picante. El gran protagonista de los quilombos fue, cuando no, Fernando Iglesias, que primero se cruzó con Massa. Diputado, ¿usted cree que es gracioso? Es irrespetuoso. Y pasado casi todo un día de rosca, denunció que le hicieron desayunar empujones en el pasillo del baño. Me empujó fuertemente, me hizo trastabillar, me puse las manos detrás de la espalda y le dije que lo iba a denunciar. Según filtraron momentos más tarde, el que habría propiciado el embate contra el ex DT de vóley sería el diputado del Frente de Todos, Carlos Vivero. En el medio saltó Mario Negri, que acusó a Vivero de cobarde. Vivero parece que se plantó en el pasillo, pero en el recinto se metió debajo de la tierra. El interbloque de Juntos por el Cambio sacó un comunicado repudiando la agresión. Iglesias pidió que a Vivero lo rajen del Congreso o al menos lo suspendan. Gabriela Cerruti se subió al ring y desde Twitter dijo que el violento era Iglesias. El Fernando Iglesias Gate tuvo un último capítulo cuando Marcelo Casareto salió a cruzarlo en una entrevista radial. El rol de Iglesias es ese. Yo creo que Mauricio Macri lo manda a que vaya a provocar al recinto de la Cámara de Diputados en cada sesión. Y ya que nombramos al expresidente, podemos cerrar este apasionante repaso por un día en el Congreso con la atendida que le pegó Máximo Kirchner a Mauricio. Y el gobierno se va a obligar a buscar financiamiento afuera. Esto fue lo que sucedió. Bueno, lo cierto es que a pesar de que hubo palos para todos y todas, el nuevo régimen se aprobó en diputados y parece que la semana que viene será recibido en senadores. Eli, ¿qué significa esta media sanción si finalmente es ley? Es una noticia realmente muy importante porque, bueno, como decía bien el informe, beneficia a casi 1.300.000 trabajadores en relación de dependencia y jubilados. Una pena que haya terminado en este bochorno una sesión donde en realidad hubo acuerdo absoluto, 240 diputados. ¿Te sorprende igual? Porque últimamente no el nivel el debate político... Perdí la normalidad, después lo charlo con Darío. Pero es una norma muy importante. La semana que viene ingresa en el Senado y sería ley la primera semana de abril, con lo cual se va a estar aplicando a partir del salario de abril que se cobra los últimos días del mes o los primeros días de mayo. Creo que tenemos algunas placas para mostrar justamente el impacto. Ya habíamos dicho, beneficia a más de 1,2 millones de trabajadores con salarios de hasta 150.000 pesos brutos. En el caso de los jubilados llega a 164.000 que van a quedar excluidos de pagar el tributo. A partir del mes del salario de este mes van a dejar de retener la FIP por ganancia de estos trabajadores, un promedio de 3.000 pesos, en algunos casos va a ser mayor, con mayor impacto en los trabajadores solteros sin cargas familiares. Y tenemos otra placa más que es muy importante, que tiene que ver con la devolución por la retención de ganancias del primer trimestre, del trimestre enero, febrero y marzo, que va a rondar promedio también los 8.000. Esto significa un costo fiscal de entre 10.000 y 12.000 millones que el gobierno apuesta fuertemente que esté destinado al consumo, sobre todo con el objetivo de reactivar la economía el próximo mes. Pablo, vi afiches en la calle promocionando mucho que sea ley este proyecto de ley. Efectivamente tiene que ir al Senado y allí... Es interesante lo que contaba Eli, porque hay mucho consenso sobre esto.
es muy difícil encontrar a alguien que no esté de acuerdo, más allá de las posiciones históricas. Y sin embargo termina de esta manera la sesión, con lo cual yo creo, estoy de acuerdo con algo de lo que se decía en el informe, que hay quien apuesta efectivamente a embarrar un poco la cancha, a ponerle picante, para tratar de llevar un rédito dentro de algo que efectivamente ya tenía un consenso. Sí, o quizás hay que preguntarnos dónde quedó el debate político, si está, si existe, ¿no? Bueno, vamos a ver si alguien está satisfecho con lo que ha votado en la Cámara de Diputados. Nos referimos al cosecretario de la CGT, a Héctor Daer, a quien tenemos en pantalla. Lo vamos a saludar. ¿Qué tal, Héctor? Cata, Diego, buenas noches, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, bueno, primera reacción ante esta media sanción en la Cámara de Diputados. Ustedes venían reclamando hace tiempo por el tema de ganancias. Hubo una promesa no cumplida de Macri en su momento, en la campaña ya en el 2015, diciendo que ningún trabajador va a pagar ganancias. Ahora siguen pagando los trabajadores, pero bueno, se ha movido por lo menos el monto, ¿no? Bueno, pero era una promesa de campaña. Esto se había hablado desde un principio y me parece que la pandemia paró un año de vida política y social, pero se pudo llegar a un punto de partida. Lo ideal sería que ningún trabajador convencionado pague ganancias, pero bueno, todos sabemos que los pasos hay que irlos dando de a poco y este es un buen objetivo el que se logró. Daer, le cambio de tema porque estamos en el medio de una pandemia y las personas que están en la primera línea de fuego, trabajadores y trabajadoras de la salud, han estado de paro reclamando por los salarios miserables que desde siempre han tenido en la Argentina, pero que sobre todo en este último año de pandemia no se los ha reconocido como se debe. ¿Cómo viene ese reclamo? El reclamo lo vivimos con una decepción importante, ¿no? Estamos hablando de esos mismos salarios, que porque es una actividad que viene permanentemente en crisis, todavía no hemos podido resolver los salarios del 2020, ¿no? Del año pasado. Ese es el reclamo que nos llevó a una medida de fuerza. Yo hace un ratito estaba leyendo todos los anuncios y demás, ¿no? Yo le puedo decir a las amigas y a los amigos que uno tiene en el gobierno que se preocupen por resolver las cuestiones salariales del personal de salud, ¿no? Porque si no vamos a tener el personal en una situación crítica, vamos a tener los compañeros y compañeras cansadas, pero son los que toman el colectivo a la mañana, a la tarde o a la noche y van y enfrentan la pandemia, ¿no? Bueno, un Así colectivo, que Héctor. los vuelos son todas medidas que uno acompaña, pero la realidad es esta, ¿no? Digamos, los que enfrentan la pandemia son los compañeros y compañeras que todavía no pudieron resolver el salario del año pasado. Una ¿no? vergüenza. Bueno, le iba a preguntar eso, ¿no? Han tenido un bono acotado el año pasado, no han logrado el transporte gratis, sé que han peleado por eso. Se han quedado con el aplauso, es simbólico y al principio nada más. Después los dos primeros meses, se terminaron los aplausos. Pero, Diego, mi mamá acuñaba una frase: con las gracias no hacemos nada. Sí. Con la gracia no hacemos nada. Por eso le digo, no ha pasado demasiado, ¿no? Con los que están en primera fila peleando contra la pandemia. ¿Esto resiente de alguna manera la relación, entiendo yo, buena que han tenido hasta ahora con el presidente? Porque sé que hay muchos reclamos y no han tenido eco en casi ninguno de esos reclamos. A ver, yo no quiero mezclar mi actividad con un reclamo puntual y con una medida de fuerza y con la claridad de saber que no vamos a resignar el salario de nuestros compañeros y compañeras. La relación con el gobierno no es mala, el gobierno tuvo acompañamiento con los ATP, con el IFE, digamos, con la sanción de decretos que permitieron que nuestros compañeros y compañeras no pierdan el empleo. Pero, digamos, en esta cuestión es un tema crucial, ¿no? Los nuestros no tuvieron cuarentena,
Los nuestros, al contrario, llegaban a trabajar y se encontraban que había compañeros que estaban aislados. O llegaban a trabajar y se encontraban que había compañeros que ya no estaban más. Entonces, esta es la situación, ¿no? Eli. Sí, buenas noches, Héctor, ¿cómo le va? Quería preguntarle si tienen miedo de que o están preocupados de que esta situación que pasa puntualmente ahora con el caso de los trabajadores de la sanidad se pueda replicar en otras negociaciones salariales. Estamos iniciando el periodo más importante de la ronda de paritarias. Hubo un avance con un acuerdo de precios y salarios con el gobierno y con algunos sectores empresarios para que los aumentos ronden un poquito más del 29%, que es la perspectiva de inflación. Digo, pero si el ejemplo es lo que ocurre con ustedes, que todavía están reclamando salarios del año pasado, ¿qué va a pasar con los salarios de este año? Bueno, hay actividades que fueron recomponiéndose, ¿no? Ahora, nosotros en el mes de julio y agosto del año pasado estábamos en pleno pico de pandemia, existía esa ecuación que los que reciben ATP no reciben aranceles y demás. Hubo una transición con una suma fija. Lo que no podemos hacer es resignar un año de aumento salarial, porque eso retrasa absolutamente la posibilidad de recomponer el poder de cambio, el poder de compra que uno tiene a partir de julio de este año, ¿no? Héctor, gracias por estar esta noche con nosotros aquí en Fuego Amigo y esperemos, por supuesto, que puedan recomponer los salarios del sector que se lo merecen. Sí, de forma urgente. Muchas gracias. Que tengan buenas noches. Buenas noches. Yo estaba pensando cuando lo escuchaba Daer y pensaba en los trabajadores y trabajadoras de la salud, ¿en qué momento nos acostumbramos a esto que vos hablás de las desigualdades estructurales y cómo la pandemia iluminó eso que ya estaba? ¿En qué momento nos acostumbramos a vivir en un país y en un mundo donde los docentes, los trabajadores, los médicos son los que peor cobran? ¿En qué momento nos pasó eso como sociedad de acostumbrarnos e invisibilizarlo? Sí, me parece que tiene que ver con una sociedad que estructuralmente está pensada de ese modo, se normalizan roles y se naturalizan esos roles. Eso es lo peor, ¿no? La idea de que un docente, por ejemplo, o sea, es alguien que tiene más una función de estar así a la salvaguarda de los niños y que sus derechos como trabajador es algo secundario. Vos fíjate que la mayoría de las políticas que han hecho del docente un enemigo, lo que más han hecho es cuestionar su capacidad de sindicalización, sobre todo su entidad de trabajador, ¿no? Lo mismo pasa con el personal de la salud. Es como que se arma una especie de sociedad para pocos, donde la gran mayoría está al servicio de esos privilegiados. Que es una sociedad que también tiene su otra pata en lo que es la característica patriarcal, porque la matriz es la misma, es como se naturaliza que la mujer tiene que, no sé, criar a los niños de manera gratuita como porque es parte de su naturaleza, y del mismo modo hay profesiones que por naturaleza tienen que tener, digamos, un desempeño más allá de lo que se cobra, ¿no? Darío, te preguntaba por la trampa. ¿Qué te pasa con la trampa? Ya sé a dónde vas. Creo que la trampa en algunos casos es una estrategia válida para cuestionar a los poderosos. Sobre todo en un dispositivo como el fútbol, porque de eso querés hablar, donde claramente el fútbol es un espacio en el que se da la lucha de clases. Sí. Porque tenés equipos de alto presupuesto y equipos de bajo presupuesto. Los equipos chicos, los mal llamados equipos chicos, no pueden jugar en igualdad de condiciones como los grandes, porque esa es la falacia del liberalismo, de que todos entramos al mercado en igualdad de condiciones y podemos entonces competir del mismo modo. No dije nada de fútbol. Sí, vas a hablar de fútbol. Caruso, ¿qué te pasa? No, es terrible. A mí me cuesta mucho creer que alguien que le da tanto valor a la ética, que conoce de las esencias, que las ha estudiado, no entienda que la pelota es redonda, que la cancha es grande
Y efectivamente está para que ruede, ¿no es cierto? Porque él dice, tiene una falacia. Darío, estás haciendo un culto al alfiler. La palabra esencia. Una cosa algo es... a Caruso. La palabra esencia es la palabra más usada por los fundamentalismos dogmáticos. No, bueno. Creer en el esencialismo. Me está llevando Creer que solo la pelota rueda, ese es un problema, porque ¿no? una cosa es que un equipo que tiene menos recursos, dentro de la regla de juego, se tire para atrás, haga un poquito de tiempo. Una cosa es eso, digamos, ¿no? Sí. Otra cosa es que tiene que hacer trampa. Estoy de acuerdo. Sí, pero estás elogiando la trampa. No elogio desde la que trampa. te conozco. No elogio la trampa. En la política, te lo llevo a la política. Sacamos un poquito de fútbol. Te lo llevo a la política. ¿Cómo te cae la trampa? El bilardismo es el hecho maldito del fútbol burgués, como diría John William Cook, pero ¿vos dijiste que el futbolizado. bilardismo es peronismo? Obvio, es peronismo de izquierda el bilardismo. Tiene todas las características puestas. ¿Estás diciendo que el peronismo hace trampa? No. El bilardismo, ¿Cómo que no? El bilardismo no hace trampa. El establishment ha creado el falso imaginario de que ser bilardista es hacer trampa. Perdóname, la historia de los alfileres del Comparto, bilardismo, Darío. nadie la inventó. Vos no viste ningún equipo menotista hacer trampa nunca, ¿no? Son carmelitas descalzas. Nombrame ejemplos. Todos los días en todos los partidos de fútbol. Y bien pueden, lo hacen. Eso no es un ejemplo. No, por favor, ¿vos qué ejemplo tenés? El bidón no se comprobó nunca. Los alfileres de estudiantes. Nunca alguien agarró un alfiler. Hubo un equipo, un partido de estudiantes en el campeonato argentino donde nos ganaron pinchándonos con alfileres, me acuerdo, hace muy poco. Bueno, pero en política vos validás eso como parte, digamos, de la lucha. No, yo no valido nada. La política está en crisis, la política tradicional. O sea, no. Al revés, te diría. La trampa, si querés, es como... más que la trampa, lo formal de la política es un indicio de que hay algo de esa política tradicional en crisis. A mí me interesa lo político, no la política. Y lo político lo veo ahí en otro tipo de representatividad. Lo veo en el feminismo, lo veo en el ambientalismo, lo veo en activismos que lo que buscan es cambiar la vida cotidiana. Digamos, lo político pasa por los cambios concretos de la vida cotidiana y no por esa escisión tan fuerte que lamentablemente se está dando con una política tradicional que está como encerrada en lo suyo, ¿no? Y en pactos además entre todes como para hacer la suya. Ay, gracias que dijiste todes, porque la otra vez vino un ejército en las redes sociales por saludar de esa manera. Darío, gracias por pasar el domingo a la noche con nosotros. No sé si nos dejaste más felices o más deprimidos. Hay que cuestionar la idea tradicional de felicidad también. Sí. Es fundamental eso. Y sí. Vólcate un poquito al fútbol champán, deja el bilardismo. Lo voy a pensar. Bueno, ¿la pasaste bien? La pasé hermoso. Gracias por venir, por la invitación.